continuar con nuestra programación. Tenemos entrevista con Luis Barberí. Saludamos a don Luis Barberí, el expresidente nuevamente electo de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia. Don Luis, bienvenido a La Razón Radio. Les saluda Marco Ibáñez junto a Rubén Atahuichi. Buenos días Mario, buenos días Rubén. Muchas gracias por esta invitación. Estamos precisamente a 2 semanas de haber sido reelegido por un nuevo periodo en la Confederación de Empresarios Privados y bueno, con todo el ánimo y todo el impulso de trabajar por el sector privado, por la iniciativa privada y por Bolivia, por supuesto, en la medida en que podamos nosotros contribuir con ideas a la reactivación de la economía, a la generación de inversiones, condiciones para la inversión privada, tanto nacional como extranjera, y asimismo la generación de empleo, pues estamos en ese esfuerzo dispuestos a trabajar estos próximos 2 años, deseando poder contribuir y ser exitosos en ese esfuerzo para bien de todos. Don Luis, seguramente hay muchos desafíos en el tintero, pero ¿cómo está en este momento el sector de los empresarios tras la crisis del pasado año, el efecto en los empleos? No hace mucho los empresarios industriales, sus colegas, han señalado que como efecto de la pandemia más de 70.000 empleos se han perdido y tienen efectos en sus ingresos desde un 84%. ¿Cómo está el sector empresarial, por favor? Definitivamente atravesando una crisis muy severa, como todas las actividades, y tratando de ponerle el hombro para poder, en la medida que se puede, sin mayor auxilio de parte de quien corresponde, que es el Estado, pues poder reactivar la economía, salvar todavía muchos empleos que se pueden salvar. Ya se han perdido cientos de miles de empleos, pero por eso el interés de poder reunirnos con nuestras autoridades y dialogar, debatir los problemas, plantearles nuestras preocupaciones, plantearles lo que creemos pueden ser las soluciones. Por supuesto, hay temas del Estado que se desconocen. Sabemos de las limitaciones muy grandes que tiene el sector público, el sector fiscal, pero entre todos tenemos que trabajar y buscar soluciones, y es el diálogo el que mantiene la esperanza de mejores días más pronto. El gobierno ya anunció algunas medidas para reactivar el aparato productivo. Habla de fondos para el sector productivo justamente y fondos de garantías. ¿Les beneficia? ¿Les está llegando a ustedes? No a las empresas. Se ha empezado con las micro y pequeñas empresas, medianas y grandes empresas definitivamente. Otra cosa que los diferimientos que se han dado con el sector financiero de operaciones, fuera de eso no hay nada, y eso además resulta insuficiente por cuanto la economía no se ha reactivado a niveles de hace 2 años y muchas obligaciones estaban programadas y diseñadas para una economía en esas condiciones. Hoy por hoy ya no se puede exigir más al sector financiero, definitivamente hay que cuidarlo, más bien hay que protegerlo y hay que fortalecerlo. Entonces, el Estado es el que tiene que generar las condiciones, inyectar liquidez a la economía, ya sea con recursos captados del exterior, de financiamiento, o con recursos del Banco Central. Pero algo hay que hacer porque en estas condiciones el proceso de reactivación va a ser demasiado largo. ¿Podemos entender de que no están recibiendo un apoyo, un apalancamiento directo? Definitivamente no, lo que hemos recibido más bien son cargas, y el sistema de impuestos nacionales está arremetiendo contra todos
todos los contribuyentes, sean personas naturales o jurídicas, que por ejemplo firmaron convenios, planes de pago, porque ya en las condiciones anteriores no podían atender sus obligaciones. Sin embargo, al firmar un plan de pago, uno se está comprometiendo a cumplir con una programación y pagar en la medida que se den las condiciones de la economía para poder generar esos recursos. Bueno, con la pandemia a estas alturas no es el caso, y sin embargo se está ejecutando y aplicando multas, sanciones muy grandes, muy desproporcionadas a los contribuyentes, lo que hace correr serios riesgos a esas empresas de quedar en el camino y de seguir perdiendo empleo. Entonces creo que se tienen que hacer cosas. De todos estos temas es que queremos nosotros hablar. Está bien que el Estado también necesite recursos, de eso no hay duda, porque tiene todo el sector público que atender, pero bueno, la soga se puede estirar hasta que se puede soltar, y eso es lo que no queremos precisamente, porque significaría mucha gente desempleada. El sector... Luis Barberí, presidente de la Confederación de Empresarios Privados. Nos contaba la situación del sector, ¿no? Sí, adelante, don Luis Barberí. Don Luis. Sí, bueno... Disculpas, don Luis, por el problema. No, pues. Estaba contándoles que la situación no es fácil, la economía está en un momento muy difícil, demasiado golpeada, y nadie vamos a salir indemnes de esta crisis, indudablemente. Tenemos que todos poner nuestra cuota aparte, proporcional, por supuesto, a la capacidad que se tenga para poder contribuir, coadyuvar, pero tampoco creo que tiene que haber conciencia de que tenemos que reconocer el esfuerzo y la contribución de cada uno y no seguir con exigencias desmedidas, por supuesto, que pueden poner ya en serio riesgo la misma fuente de trabajo, ¿no? Don Luis, tras esta crisis, ¿el sector empresarial está en condiciones para continuar invirtiendo en el país, toda vez que consideremos que varios candidatos electos a las gobernaciones y municipios han anunciado que van a tocar las puertas de los empresarios para llevar adelante varios proyectos? ¿Hay condiciones? No las mismas condiciones que se tenían antes. Las empresas están con dificultades. El sistema financiero que normalmente financia proyectos de inversión está ilíquido por todo lo que no ha estado recaudando en este tiempo, ya un año prácticamente desde que se empezaron a hacer los diferimientos, y por otro lado la misma economía, la demanda, por supuesto que se puede, dependiendo del rubro, hacer inversiones, pero tiene que haber demanda, de lo contrario serían recursos más bien perdidos. Entonces, quien tiene que generar las condiciones con incentivos, en fin, el gobierno tiene esos mecanismos y esas herramientas, es precisamente el gobierno. Entonces, es un trabajo que tiene que hacerse de manera conjunta, en equipo. No se puede pensar que solo el empresario ya se va a animar a invertir cuando no hay mercado, cuando no se permiten las exportaciones, porque otra vez se han establecido las cuotas de exportación, porque no hay condiciones para los exportadores, por ejemplo, de competitividad. Entonces, estamos con una economía muy complicada después de 14 años de incrementos salariales sucesivos y además impuestos, sin consultarle al empresario su capacidad de poder salir a esos incrementos salariales. El caso, por ejemplo, las empresas tienen toda una planificación
y las empresas no están únicamente destinadas a generar excedentes para pagar más sueldos. Las empresas tienen una proyección de crecimiento, tienen una proyección de reinversión, tienen una proyección de generar más empleos también. Ese es el efecto precisamente virtuoso que se tiene sobre la economía. Si nos concentramos únicamente en el pago de salarios, pues definitivamente no tiene sentido hacer empresa, y eso más bien va en detrimento de las fuentes de trabajo de los trabajadores, de los funcionarios de las empresas. Por ejemplo, hay algo que no se toma en cuenta y se cree que son los empresarios porque no tienen voluntad, ¿no?, de un incremento salarial. El año pasado se han pagado sueldos completos por meses, varios, a todos los trabajadores durante el periodo de cuarentena y pandemia. Se han incrementado costos de transporte, por ejemplo, para hacerle transporte particular a los trabajadores, buscando de cumplir con las medidas, con los protocolos de bioseguridad. Se han ampliado los horarios de trabajo y se han hecho los horarios continuos un poco, y eso ha hecho de que la empresa tenga, en la mayor parte de los casos, que atender el refrigerio de su personal. Eso también tiene costo. Entonces, la empresa ha puesto su cuota aparte. Cumplir con protocolos de bioseguridad al interior de las empresas, por supuesto que ha tenido un costo, por una parte, y no la contrapartida de producción, de ventas, etcétera. Entonces, creo que es importante reunirse, dialogar, que se tome en cuenta la realidad de cada uno, ¿no? Gracias a Dios, las empresas han podido cumplir, otras no, lamentablemente, y por eso los cientos de miles de empleos que se han perdido, pero han podido cumplir muchas empresas con la obligación de cubrir salarios sin que haya un trabajo en contrapartida, una producción. Otros países económicamente más fuertes, por supuesto, no han exigido, y ha sido el Estado quien ha salido con aporte de recursos para todos sus ciudadanos, de manera de que la economía no se paralice y que ellos tengan ingresos para poder sustentar en sus hogares. Entonces, igualmente, han habido inyecciones importantísimas. Ahora mismo vemos, por ejemplo, la economía americana, trillones de dólares inyectando a la economía en dinero, en efectivo, $1.400 por persona, una familia de 4 personas, $5.600 de ingresos especiales, que en realidad ellos lo consideran como una devolución temporal de ingresos, es una inversión que hace el Estado en sus ciudadanos para que ellos puedan actuar sobre la economía ejerciendo mayor demanda y empiece el aparato productivo a restablecerse, a recuperarse, y la economía a andar y nuevamente a generar tributos y captar impuestos. En fin, los estados tienen muy claro que todos estos mecanismos en realidad funcionan como una inversión del Estado para tener un proceso más rápido de reactivación económica. Don Luis, agradecemos su gentileza. Para finalizar, 2 consultas. La primera, hablando de las condiciones, estamos frente a una crisis político-social, los movimientos cívicos y todo ello. Hay temor de la población de que se repitan los hechos de octubre del 2019. ¿Cómo ven los empresarios este escenario? Con mucha preocupación, porque nosotros esperábamos que este proceso de activismo político ya hubiera terminado con las elecciones del 7 de marzo, las subnacionales, y no ha sido así. Más bien los ánimos en lo político pues se han exacerbado, y nosotros creemos de que hay otras prioridades a las que se le debe dar mayor atención: el caso de la pandemia, el caso de la crisis sanitaria, el caso de ver urgentemente de avanzar en el proceso de vacunación para
inmunizar a la gente. Sin salud, en pandemia, pues va a ser muy difícil que la actividad económica también, que es la que nos da recursos para alimentar a nuestras familias y contribuir al país, se vaya a lograr, y se corre el riesgo, según uno ve en las noticias, de que mientras más se espera en el proceso de inmunización, hay la posibilidad de que estas cepas malignas, pues, virus, el coronavirus, puedan mutar y puedan después las mismas vacunas resultar ya poco efectivas, y vamos a tener que seguir sufriendo, y no solo contagios, sino muerte y tristeza y dolor en las familias bolivianas. Creo de que hay tiempo para todo, y realmente extraña ver tanto sentido de urgencia para actuar en lo político, convulsionando pues un poco nuestra sociedad, convulsionando el país. Entonces, nosotros pedimos que se priorice lo que es más importante y más urgente ahora, que es la salud y la economía. Finalmente, la tasa de inflación del pasado año llegó a 0,67%. En ese marco, ¿un incremento salarial debería ser del 1% o definitivamente no aceptan ustedes un incremento salarial? Mire, en estas condiciones de extrema crisis económica, cualquier recurso es importante para poder reactivar una unidad productiva, una unidad económica. Entonces, por ahí el 0,67% que fue la inflación, y que sería lo que correspondería para devolver el poder adquisitivo de los salarios, por ahí eso también es importante. Sabemos nosotros que la gota de agua, con una gota más se rebalsa el vaso, la gota de agua dorada la piedra, la gotita esa es importante. Creo que la economía de las empresas y la economía de los países es la sumatoria de millones o trillones de gotitas, pero cada gota cuenta, ¿no? Las economías en grandes redes, por ejemplo, de fabricación de alimentos, de comida rápida, hamburguesas, las hamburguesas se preparan una por una y se venden una por una. Nada es poco. Todo suma, todo es importante, y a lo largo de una gestión precisamente las cifras son significativas. Creo que ya le explicaba antes todo lo que se ha hecho para poder apoyar a la gente, a nuestros trabajadores, que son parte de la familia de cada empresa, y ellos saben de los esfuerzos que se hacen, saben lo que cuesta. Ellos son los artífices, ¿no?, de la producción, de las ventas, ven la realidad de las empresas, y en muchos casos, muchísimos casos, no están de acuerdo con la dirigencia sindical que solo existe